días a todos y bienvenidos al programa Bolivia Political Crossroads. Hoy es sábado, 10 de abril 2021. Buen día, Ernesto. Buenos días, Paul. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Todo tranquilo hasta el momento. Todo bien. No me quejo. Entraremos primero con el tema, Ernesto, de las vacunas, porque, bueno, al menos eso es lo que está acaparando en casi todas las noticias en estos días. Sobre todo, yo creo que por la falta de, ¿no? Si hablamos de números hasta el momento, para este mes el gobierno, el Ministerio de Salud y Deporte hizo como un cronograma, ¿no? O sea, primero un cronograma de la llegada de las diferentes vacunas que tenían que llegar por mes, ¿no? Que tanto de Sputnik, tanto de Sinopharm en abril y en mayo, y a base de la llegada de esas vacunas hicieron el plan de vacunación de la población en general. Creo que la cosa empezó bien en el sentido de que dijeron vamos a vacunar al personal de salud, ¿no? Creo que en enero empezaron con las primeras vacunas de Sputnik que llegaron, o Sputnik, que fueron apenas 20,000, ¿no? Y alcanza para 10,000 personas, porque son 2 dosis que se tiene que colocar. Y bueno, fueron vacunando, empezando con personal de salud, luego tendría que ser las personas con enfermedades de base, que supuestamente iba a ser entre, bueno, desde este mes, si no me equivoco. O sea, tenían que terminar con el personal médico hasta marzo. Y creo que cumplieron, ¿no? Porque en febrero llegaron casi 500,000 de vacunas, que es una cantidad considerable de Sinopharm. En marzo hubo incumplimiento por parte de los rusos con Sputnik, que no llegaron los 1,7 millones, pero sí llegaron vacunas de COVAX y de los chinos, que casi otro 500,000, 400,000 y pico. Entonces ya, cumplieron con el personal médico, pero el tema ahora es que en abril, que tienen que empezar a vacunar a la gente que tiene riesgo por enfermedades de base, que no están pudiendo cumplir. Uno, porque una buena parte de las vacunas no han llegado, y otra porque están mandando vacunas a las zonas fronterizas por el miedo de la entrada de esta cepa P1 de Brasil. Cosa curiosa porque esa cepa ya tiene meses desde que se descubrió en enero, y dicen que probablemente existía desde noviembre o diciembre. Entonces ya tenemos, pongámosle diciembre, enero, febrero, marzo, ya estamos a mediados de abril, casi 4 meses y medio, pongámosle. Entonces, desde mi punto de vista, y siguiendo una línea de lógica a base de las experiencias previas con este virus, con cualquier cepa, en 4 meses y medio va a dar la vuelta al mundo 3 veces, digamos, ¿no? Porque con una cuarentena rígida desde marzo, abril, mayo, junio del año pasado, se puso muy feo aquí, con fronteras cerradas y todo. Entonces, la verdad que no lo entiendo. No entiendo por qué justo ahora se está alarmando tanto por la entrada de esta cepa, porque como la lógica te indica que ya tendría que estar aquí desde hace rato. Pero bueno, el tema de la no llegada a las vacunas, y no sé hacia dónde queremos ir con esto en el programa, veo que se está politizando un poco, pero no tanto. Y desde ambos lados, ¿no? Desde el oficialismo y desde la oposición, que Luis Arce en actos de campaña de la segunda vuelta en las gobernaciones de La Paz y Tarija ha lanzado declaraciones bárbaras, totalmente, bueno, para mí criminales, ¿no? Que dice que, bueno, si no eligen a un gobernador masista, que no se va a poder coordinar para la llegada o la administración de las vacunas. Eso en La Paz, en Tarija, ayer o anteayer, dijo que
han mandado vacunas para el pueblo y para los médicos, y no para las familias de plata ni para la oligarquía tarijeña. Terrible, no sé. Pero esto no sé si lo hace netamente por razones políticas para que se elija a su gobernador o previendo de la no llegada de vacunas y cubriéndose la espalda, digamos, porque aunque eso fuese el caso, si no están llegando y no pueden vacunar, ni a los pobres ni a los ricos, digamos, ¿no? Se va a poder vacunar. Entonces, eso por un lado, ¿no? El ministro, no sé, creo que el ministro de Salud acusó a la gobernación de Santa Cruz de tener las vacunas guardadas, que solo han vacunado un 40% o sea, solo han administrado un 40% de las vacunas. No sé si viste una entrevista ayer con el director de sedes, Marcelo Ríos, ¿no? Sí, así se llama. Que dio respuesta a esa acusación diciendo, bueno, a base, no voy a entrar en los números y no los tengo a mano, pero su explicación fue que el mismo día que llegó el grueso de las vacunas que han llegado desde desde enero hasta ahora, sí. El mismo día que el gobierno central entregó vacunas, o el ministerio entregó vacunas a sede Santa Cruz, Sí. A base de ese número de las vacunas totales entregadas hasta ese día, incluyendo las que habían acabado de llegar, estaban sacando ese 40%, que no es honesto. O sea, creo que fueron, por decir, 140,000 vacunas. Y ese mismo día no han administrado, entonces hace quedar mal a sedes con una desinformación porque no se pueden de ninguna forma administrar, aplicar 140,000 vacunas el mismo día que han llegado. Claro. Es una tontera. Y bueno, entonces salió Ríos a desmentir eso. Pero de que diga eso, el ministro no tiene ningún propósito. O sea, lo hace de malo, ¿no? No veo otra explicación. Entonces, si no se toma en cuenta lo que llegó ese día, la gobernación ha vacunado, según el doctor Ríos, hasta un 80% de las vacunas que han sido entregadas. Y eso que hay que tomar en cuenta, que no se puede vacunar con toda la vacuna porque hay que esperar 2 o 3 semanas para su segunda dosis. Entonces, bueno, lo veo muy mal por parte del Ministerio de Salud que entren en eso. Y no sé hasta dónde lo hacen con fines electorales o con fines de cubrirse las espaldas porque no están llegando, pero no veo un contraataque o no veo mucho en cuestiones de que bueno, los partidos de la oposición o agrupaciones estén atacando al gobierno porque no están cumpliendo con el cronograma. Porque no lo puede, o sea, porque no han llegado las vacunas y honestamente yo no creo que sea culpa del gobierno que Rusia incumpla con la entrega de casi 2 millones de vacunas. Lo que yo pude investigar y lo que ha dicho, no fue ni el ministro, fue un encargado de comercio exterior dentro del gobierno, no me acuerdo su nombre, gracias, que básicamente le dijo, al momento de sentarse a negociar la compra de vacunas, el gobierno boliviano no pone los términos, porque o los tomas o los dejas, es un bien bastante escaso, y si incumple el laboratorio ruso con la entrega, pues, o sea, si el gobierno no quiere aceptar las condiciones, se lo ofrece a otro y felizmente va a aceptar, ¿no? Entonces, así yo lo veo hasta el momento. La gente que quiere criticar al gobierno central por no cumplir, creo que no entiende eso. Yo no soy defensor del oficialismo, ¿no? Pero, o sea, también hay que ver y hablar las cosas como son. Pero también veo que al menos hasta el momento las partes opositoras dentro de la política no están entrando en ese juego, ¿no? Y creo que es inteligente no hacerlo. Pero sí, el gobierno es bueno y guapo para la guerra sucia, ¿no? Con este tema. Y eso molesta, pues.
No, definitivamente este tema de las vacunas se da para una politización total, ¿no? Ujú. En todo sentido. A ver, yo tengo varias cosas en la mente, pero siempre, como decía un amigo mío, el asado lo tienes que comer bocado a bocado, no puedes tragarlo encima, así que vamos por partes. Ya. A ver, tú empiezas y dices que, a ver, empecemos por una cosa negativa, porque a mí me parece que los bolivianos a veces, todos en el mundo tienen conductas semejantes ante incentivos semejantes, las respuestas son semejantes, pero Ujú. cuando eso no ocurre, es importante subrayarlo. Si tú te fijas, voy a hablar de una cosa que está ocurriendo en los países vecinos, inclusive creo que en Estados Unidos, pero en los países vecinos sí, pero en Bolivia no. A Por ver. ejemplo, ha habido un lío grande en el Perú y también en Buenos Aires, porque con la llegada de las vacunas, como son un bien tan preciado porque están guardando la vida de la gente y son escasas, Ujú. entonces lo que ha ocurrido automáticamente en esos países es que los que tienen acceso al poder se han puesto la vacuna de inmediato. Y eso ha generado una respuesta de la oposición Ujú. muy fuerte, ¿no? Porque en ambos países se ha armado un tremendo escándalo. En el Perú lo llaman el vacuna gate, ¿no? Ya. Porque están investigando, los tipos se niegan y dicen, no, yo no me he puesto, pero después descubren, el actual, uno de los presidentes, creo que el anterior presidente, dijo que sí que se había puesto, pero que, que no era una vacuna de verdad, que él estaba en un proceso de estas pruebas que hacen las vacunas, ¿no? ¿En Argentina No o en en el Perú? Perú. Ah, el Sí, presidente. el anterior presidente, porque lo estaban acusando de que él se había puesto antes de que deje la presidencia. Lo acusaron de que tú te has puesto. Y él dijo, sí, pero no era una vacuna que estaba destinada al pueblo. Yo soy parte de un Ay, proceso de pruebas de una vacuna. Pero mentira, pues, ¿no? Entonces, a raíz de todo eso lo llamaron vacuna gate y ahora y están persiguiendo mira, todo. metiendo en esto el tema o involucrando a Bolivia un poco, yo me acuerdo, perdón que te corte, algo No, bien. interesante al respecto, que cómo se vuelca la cosa, ¿no? Que antes había mucha desconfianza por la vacuna rusa, ¿no? Por la poca transparencia, que no había la tercera fase de prueba y bla, bla, bla. Y creo que dijeron, no, que Arce, que los políticos se coloquen primero para ver que no haga daño, ¿no? Que Y se mueran, claro. y ahora se ha volcado y la gente ve que funciona y al revés. Pero eso está pasando en Perú y en Argentina. Aquí yo veo que eso no está ocurriendo. Ahora, el análisis, yo creo que ese es el análisis simplista, es lo que uno ve, digamos, ¿no? Porque inclusive yo me enteré que hace algunos días atrás hubo un par de personas jóvenes aquí en Santa Cruz que dijeron, que Ah, pusieron que y bien, ya fueron no. tan Era, tontos como para subir la foto al Facebook. sí, y era la hija de Sosa, ¿no? Así, en esa pareja. Yo vi Claro, de una pareja hace como un mes sí. atrás, Pero es que eso de gente esa era la joven. hija lo que yo he escuchado es que era esa la hija de Sosa, falta saber. Pero entonces, claro, lo que está ocurriendo es que sí se está dando eso en Bolivia, ¿no? Ah. Pero a Y yo, nadie le yo, importa, yo conozco otros casos personalmente. a nadie Que, le que, importa el gobierno del departamento, digamos, ¿no? O el municipio. Entonces, el plato fuerte en política siempre va a ser el gobierno nacional. Y estoy seguro, no tengo pruebas, de que a nivel nacional hay pues favoritismo, por supuesto. Ese es el sentimiento humano de sobrevivencia, pues, ¿no? Los seres humanos hacen lo que puedan para vivir mañana. Entonces, ven la vacuna ahí, se la van a poner la vacuna ahí, pues, ¿no? A no ser que existan impedimentos. Entonces, en Perú y en Argentina existen impedimentos. Se ha armado un lío bárbaro porque, en mi opinión, porque hay un grado de democracia mayor, ¿no? En Bolivia, si descubren que se ha puesto Arce o descubren que se ha puesto el ministro de gobierno, yo creo que nadie va a decir nada, porque tienen miedo, porque el grado de libertad en Bolivia no es el mismo grado de libertad que existe en el Perú para criticarlo al presidente, o que en la Argentina inclusive para criticarlo al presidente. Yo creo que aquí simplemente la gente, la oposición sobre todo y los periodistas tienen miedo, pues entonces no están investigándolos a ver si pusieron o no la vacuna, lo dejan, cierran los ojos ante cualquier cosa que estuviera pasando y los ojos y los oídos son sordos y ciegos y siguen caminando. Entonces, ese era un punto que quería tocar porque el contraste es muy grande, ¿no?
con los países vecinos que te he mencionado. No he estado siguiendo mucho el caso de Estados Unidos en este aspecto, pero lo que poco que he visto en Estados Unidos es que autoridad que se pone lo dice, ¿no? O sea, es como un signo de limpieza, digamos, ¿no? Yo me estoy poniendo y se ponen, digamos, ¿no? Creo que para crear confianza, También para ¿no? crear confianza, etcétera. Entonces, hay eso. Pero ahí en Estados Unidos se ha politizado menos, me parece, pero en América Latina, o por lo menos en Perú y en Argentina, se ha hiperpolitizado. Y en Bolivia, un poco lo que tú dices, al principio dijeron que se ponga la Sputnik, y ahorita ya nadie dice nada, aunque se pongan, porque yo creo que hay mucho de miedo aquí, porque tampoco es justo que... voy a entrar al punto. Mencionando este primer tema del vacuna gate, entro a tocar un tema que tú has tocado, Ya y es ves. el tema vacunar. Porque tampoco es justo que se ponga a sus amigos, ¿no? O sea, que le llegue al gobernador y que ponga a todas sus amistades, a su No, club. eso es, de No, no, acuerdo, eso está no, mal. no es así la vida, pues, no, claro. Entonces, a mí me han comentado, y de muy buena fuente, esto sí ya no es una cosa que leí en Facebook, me comentó Ya. gente que sabe el asunto, que el argumento para que no, evidentemente no hay vacunas, empecemos por ahí, eso es cierto, Ujú. ¿no? Pero eso es a rajatabla para todos, digamos, ¿no? Para el mundo, pero eso tocamos después del mundo, ¿no? No hay vacunas, ¿no? Ujú. Entonces, ante la escasez de vacunas, haz lo que puedas con lo que tengas. Pero está pasando una cosa que me llamó mucho la atención, y esto, te reitero, me han informado de adentro. A ver. La razón por la que no entregan vacunas a algunos departamentos, entre ellos Santa Cruz, es porque para darte nuevas vacunas te exigen que rindas cuentas de las primeras. He escuchado. Mientras tú no rindes cuentas, ¿ya? Entonces, por Perdón, supuesto, ahí viene, repetilo eso que se cortó un segundito. ¿Mientras qué? ya, mientras el departamento, cualquiera de los 9 departamentos, no rinde cuentas sobre las que ha hecho con las vacunas que le dieron en primera instancia, el gobierno no les va a dar la nueva camada de vacunas, el nuevo Ya, despacho de vacunas. Entonces, pero, obviamente, este es un problema de fondo porque revela dos cosas, por eso te decía, se enlaza con el primer punto que es la corrupción, ¿no? En los departamentos, no te digo en los 9, pero seguramente que se están dando este tipo de favoritismos, ¿no? Que están poniendo la vacuna a gente que no deben, a gente que es muy allegada al poder político departamental. Entonces, el gobierno quiere hacer eso, pues, ¿no? Juegan a la política con todo, pues. Entonces, dice, a ver, dame la lista de las personas que se han inoculado. Entonces, claro, quieren decir, pero aquí estás tú, aquí está tu papá, aquí está tu hijito, aquí está tu sobrina, aquí está, se va a armar un lío. ¿Ya? Los otros, en contrapartida, no quieren darles la lista porque tienen un argumento jurídico que es muy importante, ¿no? Somos administraciones autónomas. Y como administración autónoma, tú no tienes el derecho de pedirme la lista de las personas que hemos vacunado. Esa es nuestra autonomía, por eso somos autónomos, pues. ya. Entonces, ahí va a darse una pelea, ya se está dando, es una pelea sorda esa, ¿no? Porque tampoco quieren hacer mucho aspaviento, porque a las gobernaciones tampoco les conviene decir, no quiero rendir cuentas, digamos, ¿no? Queda un poco mal. Pero aparentemente ese es uno de los argumentos por los cuales ante la falta de vacunas general, lo poco que hay no están distribuyendo a los departamentos porque se les está exigiendo la rendición de cuentas de la primera tongada de vacunas que les entregaron. Entonces, ahí hay una pelea política que es una pelea de poder, por supuesto, ¿no? ¿Quién finalmente pone la vacuna, ¿no? Es una Ajá. pelea de poder, pero también es una pelea de corrupción, porque en cuanto entregues la lista, vas a poder ver si en ese departamento hubo corrupción o no. Entonces, hay un problema de poder y de corrupción. Es interesante, ¿no? Si lo ves con ojos políticos, esa pelea de las vacunas entre el gobierno central y los gobiernos departamentales acaba siendo una pelea con rasgos políticos interesantes por lo que acabamos de mencionar. Ahora, vamos al tema del discurso del presidente Arce, ¿no? No, yo creo que pocas veces en mi vida he escuchado un discurso tan horripilante, tan horrible, tan vergonzoso,
tienes vergüenza ajena, tienes vergüenza de la humanidad, tienes vergüenza de Bolivia, tienes vergüenza de todos los seres vivientes del universo, porque no puede haber una molécula que piense así en todo el universo, pero existe alguien que dice eso, Existe ¿no? acá. Claro, hay un tipo que para y dice semejante cosa, ¿no? Yo me imagino que en la historia de Bolivia nadie ha dicho una cosa semejante, no creo, porque realmente eso ya es pues el punto más triste de la miseria humana política, ¿no? Pero lo dijo. Y claro, esa es una Y posición lo repiten. y lo repite. Pero ahí yo voy, ¿no? En este análisis, ah, nuestra labor aquí es analizar las cosas y a veces quienes analizamos las cosas nos pasamos un poco la raya porque tal vez no es tan como así como decimos. Pero a ver, yo voy a decir un poco de lo que pienso sobre esto. Eh, yo no creo que Arce haya sido, o sea un tipo que tiene una deficiencia mental. Si él tuviera deficiencias mentales, ya esto habría sido detectado antes y no habría llegado a ser presidente de Bolivia, porque en el camino de la política hubieran dicho, no, este no sirve, el Evo no lo hubiera puesto ahí, entonces no, él no es un deficiente mental, él sabe exactamente lo que dice. Entonces, si él sabe lo que dice, la pregunta es por qué lo dice, ¿no? Él sabe como político, y la gente del MAS sabe, que decir eso genera anticuerpos. Es muy feo decir una cosa así, pero ellos son conscientes de que eso es malo decir, pero sin embargo de que es malo, lo Igual dicen. lo dicen. Claro. Entonces, eso me lleva a un análisis paralelo, digamos, ¿no? Lo que está ocurriendo en este momento con la señora Áñez es igualmente detestable. O sea, la señora Áñez no tiene que estar presa, lo pongamos, por muchas razones jurídicas que no, en este momento no tiene sentido analizarlas, pero la verdad es que creo que a nadie en su sano juicio le ocurre que la señora debería estar presa. Sí se nos ocurre a todos los bolivianos, incluido a mí, que debería estar enjuiciada, pero yo creo que debería estar enjuiciada en un juicio de responsabilidades, sobre todo por la matanza de Sencata y por la matanza en Cochabamba, ¿no? En Quillacollo. Eso lo tengo clara yo, ¿no? O sea, que sí tiene que responder ante la ley, seguro que sí, ella y los ministros que estuvieron involucrados en aquello, y los militares que estuvieron involucrados en aquello, y los dirigentes también, porque los dirigentes tampoco son unos santos, ni en el Alto ni en Cochabamba, ¿no? Entonces, toda esa gama de gente, incluida la presidenta, tiene que estar enjuiciados. Pero la presidenta no tiene que estar, ¿por qué tiene que estar presa? Entonces, peor en las condiciones en las que la tienen presa, ¿no? La tienen presa, aislada prácticamente, no le han permitido ir a una clínica, la tienen en la peor de las circunstancias en materia de salud. Ya ha habido un médico que se ha pronunciado, ha dicho que tiene muy alta la presión y ha dicho que en esas circunstancias todo puede ocurrir, inclusive puede llegar a morirse. Y bueno, lo ha dicho un médico, entonces, y nadie ha dicho que no tampoco. O sea, el médico ha dado su versión y no ha habido un médico que diga eso es mentira, la señora tiene presión baja, no ha habido tal cosa. Entonces, esa aseveración que ha hecho ese médico debe ser correcta. Entonces, si todo eso es correcto y nosotros somos personas normales, con excepción de las prisiones de Gulag en Stalin y con excepción de lo que hizo Hitler con los judíos en Europa, yo creo que en cualquier cárcel del mundo dirían, esta señora que vaya nomás a la clínica. Ahora, si tanto miedo le tienen a la señora, que la lleven pues con 20 policías que los hay en Bolivia y que se sienten alrededor de su cama en la clínica para observar que no se escape o que no vuele o que no se levite y se escape, ¿no? Entonces, claro, pero hay maneras de hacer eso, pero no lo hacen y no les da la gana de hacerlo. Entonces, tienes estos hechos que son contrarios a la razón política, ¿no? Tú dices, ¿cómo puede ser que un político tome una decisión así sabiendo que eso no cae bien, digamos, ¿no? O no cae bien a un sector muy importante de la población. Aquí me parece a mí que hay algo más, me parece que hay algo más detrás de esto, porque ellos son conscientes de que esto no cae bien. Eh, pero lo que siempre hemos visto nosotros en Bolivia desde el año 2006 es que el MAS y Evo Morales han buscado gobernar el país absolutamente, no exacto, absolutamente, ¿no? No con las disquisiciones
de la democracia, viendo quién tiene mayoría en el Parlamento y discutiendo y haciendo artículos, y eso es lo menos que quieren ellos, ¿no? Ellos lo que quieren es controlar, como se ha controlado en Cuba desde el año 1959 y como se viene controlando en Venezuela desde el principio de este siglo, y como se controla en Nicaragua. Un poco ese es lo que todos los bolivianos entendemos, que por ahí va, ¿no? Y la manera de lograr eso no es pues con una democracia saludable, donde todos estemos denunciando que el vacuna gate en Bolivia y que no, eso no le gusta a ellos. Entonces, ellos están contentos con que la gente tenga terror y nadie acuse a Entonces, nadie de vacuna gate. nosotros mandamos, temas, en pocas Claro. palabras. Pero hay un momento en que ellos lo que quieren, lo que parecería que buscan, es provocar y provocar y provocar. Y yo he visto que la gente cede ante la provocación. Porque con esto de las vacunas, en algunas redes sociales yo estaba mirando la respuesta. Y la respuesta es exactamente lo que quieren los del MAS, ¿no? He visto redes sociales aquí en Santa Cruz donde dicen es la hora de liberarnos, es la hora de hacer otro país, ¿no? Entonces, claro, es una reacción lógica porque se sienten agredidos, ¿no? Porque no hay vacunas y no hay vacunas porque el presidente ha dicho que a los oligarcas no les dan vacunas y los de las redes sociales se sienten oligarcas, entonces dice, no hay vacunas para nosotros porque no nos quieren dar porque somos oligarcas. Y también su solución es separémonos, independicémonos. Entonces, esas reacciones que son tan básicas en la gente, ¿no? Empiezan a cobrar cuerpo y no va a faltar algún dirigente que le guste eso y que empiece a moverse en ese sentido. Y el gobierno feliz, pues, ¿no? Porque le van a dar la oportunidad de ahora sí aplicar la ley. La Constitución dice que quien quiere buscar separatismo tiene cárcel de 30 años. Claro, entonces están haciendo exactamente eso, creo yo, desde el gobierno. Y alguna gente que es adversa al MAS está cayendo en la trampa y están empezando a hacer lo que los masistas quieren que hagan. Entonces, a mí me parece que este tema puede tener un desenlace malo. Yo creo que está planificado de esa manera para que así ocurra, pero por eso necesitamos unos dirigentes opositores que puedan coordinar y que tengan respuestas adecuadas a lo que está pasando. Es difícil porque lo que el gobierno busca es el absolutismo, pero por otro lado tienes que tener cabeza fría, porque si no tienes cabeza fría, le entregas en bandeja de plata el poder absoluto al gobierno, y creo que eso tampoco es bueno. Pero entonces le pone a cualquier persona que no sea masista entre la espada y la pared, porque así como tú has visto lo de Carlos Mesa, la propuesta de un pacto de... Ni vamos a hablar del fraude y ustedes tampoco van a hablar del golpe y ahí lo dejamos, ¿no? Claro. Algo así, ¿no? Es que no te dan opción. O sea, no puede ser por las buenas, como está diciendo, porque no es su estilo, y por las malas siempre vas a perder. Porque lo de octubre y noviembre de 2019, eso creo que fue una vez cada 200 años. Eso no. Claro. Y bien interesante lo que mencionas, porque fíjate que cuando Carlos Mesa hace su propuesta, la rechazan ambos sectores. Carlos Mesa no obtuvo el apoyo ni de Creemos, ¿no? Porque dijeron, este es un traidor, siempre ha pactado con el MAS. Entonces, el pobre tipo acabó con una propuesta que cayó en saco roto, porque no fue acogida ni por los extremistas del gobierno, ni por los extremistas de la oposición de Creemos. Entonces, estamos en una situación de suma cero, ¿no? Aquí la gente quiere ganar todo, pero no pactar con nadie, porque pactar es traicionar. Y en esa lógica estamos hace muchos años, y en esa lógica, por eso es que también la señora Áñez, cuando llegó al gobierno, ella es una hija del MAS, ¿no? Quiera sea o no, ¿no? Ella y Murillo y todos sus ministros eran hijos del MAS, porque tenían esa filosofía. Cuando ellos llegaron al gobierno, ¿acaso lograron o intentaron hacer un pacto con el MAS, con todo? No. Ellos, pero has visto la denuncia del Departamento de Estado, del Departamento de Estado en su Departamento de Derechos Humanos, han contado el número de juicios que han iniciado durante la gestión Áñez a los ex
gobernantes, ¿no? Y eran, pero una cantidad enorme de juicios, así que sale de cualquier razón, pues, debe decir, en un año han metido 100 y pico de juicios a funcionarios del anterior gobierno. No, tampoco, pues, ¿no? Eran miles, si no me equivoco. Claro, era una 13.000 cosa o algo. fuera de serie. Entonces, otra vez, esos tipos se han comportado tal cual son los masistas, ¿no? Ahora, de una manera más tonta, porque ellos sabían que no tenían la mayoría en Bolivia, sabían todas esas cosas, pero igual lo hicieron, porque su cerebro ya está condicionado a este tipo de supervivencia y tomará muchos años hasta que algún día en Bolivia hayan acuerdos políticos, porque lo que yo veo es que aquí la mentalidad reinante es suma cero, ¿no? El que puede lo aplasta al contrario. Y todo este tema que vemos con la pelea de las vacunas y con el pelea con la justicia, el gobierno está buscando aplastar nomás a la poca oposición que hay. Y la poca oposición que hay, hablemos claro, tampoco es una oposición política, ¿no? No es la derecha de Bolivia, no. Es los grupos opositores de Santa Cruz. Y además seamos claros, los grupos opositores, tampoco es Santa Cruz, ¿no? Porque si todos recordamos, aquí han habido empresarios grandes en Santa Cruz que han apoyado Se aliaron. al gobierno de Evo Morales y esos tipos siguen apoyándolo, solo que están callados, digamos, ¿no? Entonces, son estos otros grupos empresariales de Santa Cruz que son un ala, pues, son un ala del empresariado y de la, entre comillas, de la clase gobernante de Santa Cruz que están en contra del gobierno, pero hacen bulla, pues, ¿no? Y están manejando el comité cívico, tienen una bancada en Creemos, entonces hace un poco de bulla y eso le molesta, pero de manera extrema al gobierno y va a tratar de aplastarlos como sea posible. Y creo que estas son hasta el momento las dos fórmulas, el tema de los juicios y el tema de las vacunas. Ahora se les presenta también como una manera de aplastar a esta gente, ¿no? Hay un tercer elemento ahí que me parece importante verlo porque lo han planteado los masistas, ¿no? Pero no porque el planteo masista está mal planteado, me parece un tema interesante, ¿no? Lo que pasa es que es un tema obvio, pero es un tema obvio que te tiene que llevar a la reflexión, ¿no? Es obvio que el que tiene plata se ponga vacuna, eso es obvio en el mundo, ¿no? Pero también no resulta de ser poco obvio que este es un mundo donde tiene que haber mayor solidaridad, o sea, ambas cosas son obvias, ¿no? Si tienes la plata, te pones la vacuna, pero oye, si tienes la plata, no dejes de poner al resto, digamos, ¿no? Porque, y claro, esa concentración de la vacunación de una manera tan salvaje en los países ricos del mundo, genera pues una suerte de shock en el resto que estamos mirando todos y esperando a que nos poner el brazo con cualquier vacuna. Aquí ya no estamos distinguiendo si es la china, la hindú, no, póngame lo que quieran, pero póngame, digamos, ¿no? Entonces, la desproporcionalidad, la concentración de la riqueza en unos cuantos países y la pobreza y la gran miseria en el resto del mundo quedaron al desnudo, ¿no? Voy a poner esto ya que lo está mencionando. No sé si lo has visto. Que es es el mapa, pues, mundial de la vacunación hasta el momento. Ya. Y ahí para reforzar un poco lo que estás hablando. Y es cierto. Wow. ¿Qué pasó con él? Había un gráfico así a ver si... es que se está cargando. Ahí está. Ahí se ve el rango, ¿no? Que mientras más clarito, menos vacunas, ¿no? Por cada 100, ¿no? Dosis administrada por cada 100 personas. Y pues, ahí lo ves, ¿no? Mientras más oscuro, más vacunados. Claro. Interesante mapa. Sí, o sea... Porque hay excepciones, ¿no? Siempre hay excepciones en la vida. Hay excepciones. Hay Chile y Dubái y Uruguay. Claro. Y dentro de Europa, yo soy malísimo para la geografía. Bueno. Oh, qué interesante. Son países que no hubiera Serbia y Hungría. Bueno, hasta el momento es que todavía falta, ¿no? O sea, recién se están distribuyendo. 2, 3, 4 meses no es una eternidad. En estas circunstancias se siente como si lo fuera, ¿no? Claro. Pero yo creo que de que va a llegar, va a llegar. Y es de esperarse, o sea,
como dijiste al comienzo, ¿no? En una situación de vida o muerte, como lo percibe la gente, vas a cuidar a los tuyos primero, ¿no? Claro, Entonces, sin duda. y en el caso de Rusia, entiendo por lo que leí que eso es lo que está pasando también, que no están cumpliendo porque mira cómo está Rusia ahorita. Eso te iba a decir, Rusia y China, ¿no? Ajá. O sea, Claro, no están como Estados Unidos, no están. ni como Chile, ni como Así Reino es, Unido, ¿no? claro. Porque Entonces, claro, si tú fueras dirigente chino, lo primero que harías es que todos los chinos estén como los chilenos, digamos. No están, pues, ¿no? ajá. Así Claro. que, perdón, quería mostrarlo porque va de la mano con lo que estás hablando en este momento. Claro. No, a mí me parece que sí, que el tema, con las excepciones que vemos, ¿no? Con Chile, con Uruguay, y seguramente aquí veo en el África también algunas excepciones, pero son excepciones, ¿no? Ujú. La regla es que, no sé el porcentaje, pero los masistas hablan que el 80% de las vacunas están en el 10% de los países, ¿no? Es terrible, ¿no? Eso es terrible y eso muestra un mundo que no era la esperanza de los años 70, ¿no? Que un mundo de solidaridad y de amor y de paz y un mundo mejor, ¿no? Pero Tan cruel. creo que es un discurso un poco desingenuo, porque, o sea, el único país de los países grandes y ricos que realmente, bueno, son dos, Estados Unidos y Reino Unido. Y sabemos muy bien que en términos de población no es significativo el Reino Unido. O sea, luego el único país que realmente se está vacunando a todo dar, que tiene una población considerable en términos proporcionales, es Estados Unidos. El único. Claro, sí, es lo único. En esos términos, tal vez. Y Eh, no son los únicos fabricantes, o sea, están los chinos, están los ese es el rusos, punto. están los europeos. Es, Eh, es- ese punto me parece bien interesante porque, claro, la hegemonía de la producción no está en los países desarrollados necesariamente, ¿no? Desde el momento que los hindúes producen, ya estás en el tercer mundo, ¿no? Los chinos no sabemos en cuál mundo están, pero porque esos chinos son tercer mundo, segundo mundo y primer mundo, todo en uno solo, digamos, ¿no? Pero, bueno, ahí están, ¿no? Entonces, sí, es bien interesante como ese aspecto de la producción no es tan necesariamente, porque no veo yo, parece que sí, que ahora hay como ciento algo de vacunas en proceso de aprobación, pero las wow. aprobadas son solamente unas cuantas, ¿no? Y no está Alemania, que uno esperaría, ¿no? No está Italia, no está España, no están los importantes países europeos, no está Francia, digamos, ¿no? Entonces, de los europeos está el Reino Unido, digamos, ¿no? Bien representado, con una Sí. vacuna que está en entredicho, además, ¿no? Claro, si se van a morir o no, no sé, nadie sabe, pero la verdad es que está en entredicho, es la única vacuna en entredicho en este momento, ¿no? Entonces, Así sí, es. se ha Bueno, y sí, sí, diversificado. la vacuna de Sinopharm también está empezando a generar dudas, porque no han sido muy transparente con su eficacia. Y Ajá, estamos viendo en el caso de Chile, por ejemplo, que la mayoría de las vacunas que ha habido en Chile han sido esas precisamente. Y si sí. ves o sea, en Chile se están disparando los casos, Pucha, eh, claro. y ya con, ¿qué porcentaje? Ahorita te digo, lo voy a volver a poner aquí, perdón. O sea, lo que me voy es que la vacuna de Sinopharm, Sí, eh, creo que tiene hasta el momento comprobado como un 50% de eficacia que estamos, o sea, por encimita, porque creo claro. que para recibir la aprobación de emergencia tiene que ser por lo menos el 50%, creo que es de 52, 53, pero de lejos es la más baja. A ver, aquí, ok, porcentaje de población, Chile, mira, con la primera dosis 38%, o sea, ya casi la cuarta parte de la población de Chile está vacunada. Entonces, ¿cómo van a Correcto. seguir en ascenso ver cuál la palabra, bueno, así, los casos, Ahora, pues. lo que pasa es que hay un tema que a mí me parece bien interesante, ¿no? Hay una controversia en cuanto a las variantes, ¿no?
las nuevas cepas que se llaman. Ujú. Y yo he leído ambas cosas, ¿no? Hay quienes dicen que realmente hay nuevas cepas que son... Estaba leyendo ayer justamente que hay una nueva cepa que la han detectado en California y que tiene tiene dos cepas nuevas. O sea, es un virus con dos cepas, es la Ya. combinación de dos cepas nuevas. Y quien escribía ese artículo decía que no había manera que las vacunas cubran a ese nuevo fenómeno, ¿no? Claro. Entonces, estas cosas no están claras, la ciencia todavía no ha determinado con claridad. Yo no soy un defensor de las vacunas chinas, pero me imagino que si han entrado estas cepas a Chile, sobre todo la cepa brasilera o cualquiera de los otros rebeldes. Bueno, te cuento, pero no sé si leíste lo que te mandé ayer, pero por lo menos con la prueba de Johnson y Johnson, Sí, de la vacuna, que es una sola dosis, una sola, sí. la prueba la han hecho no solo en Estados Unidos, sino en Sudamérica, Sudáfrica y en Brasil. Sí. Ambos países teniendo una cepa que supuestamente es más agresiva, más contagiosa, que apareció después del desarrollo de esta vacuna. Entonces, pero sin embargo, sí, exacto, no ha alterado los resultados en el sentido de que parece que sí tiene éxito, ¿no? Por eso te digo, yo he leído ambos argumentos, he leído, ¿no? He leído ese que tú dices que me mandaste, que la cubre, pero también he leído el otro argumento que te dice, aquí hay unas cepas que son totalmente, que no van a cubrir ninguna de las vacunas, ¿no? Entonces, veremos qué ocurre. Pero así está el mundo, pues, ¿no? No hay una certidumbre total sobre estas cosas. Y el otro dilema es la segunda inyección, no en el caso de Johnson y Johnson, pero en muchos países la distancia entre la primera y la segunda no es exactamente lo que se dice. Y, bueno. Sí, pero tampoco le quita, hasta donde yo sé, no le quita, o sea, si yo me coloco la primera y Ajá, tenía que colocarme la segunda después de creo que dicen 20 días, ¿no? 3 semanas, sí. básicamente. Pero, pucha, algo pasa y no llega y en vez de a los 20 días me coloco a los 60, pongámosle. Eso no le quita, no Pero le tiene resta a la pero tiene eficacia. un límite de tiempo. Tiene un límite de tiempo. No puedes ponerte después de un año la segunda. Ah, bueno, no sé, pero no hemos llegado. Hasta donde yo he escuchado no pasa nada si te lo coloca 45 días después. Claro, algo así es manejable. Sí. Y el otro tema que yo me imagino que va a ocurrir, todavía no lo hemos visto, pero yo estoy seguro que va a ocurrir en el mundo, es que no va a haber la segunda vacuna con la misma marca, ¿me entiendes? Ah, No va a haber, entonces ahora le ponemos, en vez de ponerle la a Pfizer, le Pfizer. ponemos la Moderna. Ajá. Esa es una pregunta que tampoco está resuelta, ¿no? Pero, pero está ahí, está en mesa, ¿no? Porque todas estas cosas vamos a ver en los próximos meses seguro, especialmente en los países más pobres, porque la escasez es grande y yo dudo que te pongan una y te guarden la segunda en el refrigerador hasta que tú vuelvas de a 20 días. Eso es muy difícil que ocurra, ¿no? Porque van a aparecer gentes y van a tener que poner y después la segunda de tu misma marca no va a haber. Bueno, todo esto vamos a ver. Pero volviendo al tema político, yo creo que el planteamiento que hacen aquí en Bolivia la gente del MAS es un planteamiento que va a tener un efecto. No es porque ellos lo digan, porque lo están diciendo seguramente muchos en el mundo, ¿no? Esta disparidad que hemos visto en el cuadro que tú acabas de exhibir es pues terrible, ¿no? Entonces, y no hay un mediador, ¿no? Eso es lo más interesante, ¿no? No hay una instancia que pueda determinar que no ocurra eso o que ocurra pero en menor grado. No hay un árbitro, no hay un policía mundial que diga, oh, un ratito, ¿no? Échenle más por aquí, digamos. No hay eso, ¿no? Porque la OMS Sí. no hace eso. La OMS es una entidad de Naciones Unidas que lo que hace es decir, ahora este es el método para prevenir, digamos, ¿no? Pero no te está diciendo cuántas vacunas aquí o cuántas vacunas allá. Esto yo creo que va a generar esta observación sobre la disparidad de las vacunas en el mundo, va a generar una respuesta organizacional, institucional también, normativa, ¿no? Yo creo que sí, porque es natural que ocurra, ¿no? Así como es natural que quien tiene plata se ponga, porque es natural, pero también es natural que los que no tienen reciban, digamos. Entonces,
como ambas cosas son naturales de sentido común, la humanidad va a tener que encontrar una manera de que esto se resuelva de una manera racional, no como ahorita, digamos, que no es racional, porque lo que está pasando no es racional. Inclusive, ante la escasez, imagínate tú, justamente me comentaban, y esto también ha ocurrido, ¿no? El grado de engaño, de estafa que hay es muy grande, ¿no? El otro día salió pues una publicación aquí en El Deber de una nota que le hicieron al viceministro Blanco, ¿no? ¿Por qué no venden los privados? Y Blanco decía una cosa que debe ser verdad, porque lo que él dice me parece bien lógico, ¿no? Él decía, el problema de los privados es que, primero dijo, no hay, ni para los estados hay. ¿Cómo va a haber para los privados? Me parece correcto esa apreciación. Si no hay para Bolivia, no hay para Ecuador, ¿no? ¿Cómo va a haber para Farmacorp? Pues está difícil, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo primero que él dice. Dos, dice, porque le preguntan, le dicen, pero hay algunas farmacias que están tratando de, dicen un ratito, ¿no? Eso no es nada nuevo en el mundo, porque en varios países ya han habido estas tratativas de empresas privadas, de farmacias privadas o cadenas que han tratado de comprar, porque no es prohibido, tú puedes ir a la China y comprar, digamos, ¿no? No es prohibido. El problema es que no hay para los estados, entonces él dice, ¿cómo va a haber para las farmacias? Los chinos van a priorizar entregarle a Bolivia que entregarle a la farmacia de la esquina. Entonces, ¿pero qué ha ocurrido? Dicen ellos, ¿no? Ha ocurrido que ya hay estafadores. Entonces, hay unos chinos que aparecen y dicen, yo soy intermediario de Sinopharm. Entonces, te dice, dame plata y yo te voy a conseguir las vacunas. Entonces, dice que ya en varios países han tumbado a esta gente que cree en los intermediarios. Son advertencias que hace la misma empresa china. Sinopharm ha dicho, no negocien con intermediarios, porque hay muchos intermediarios que están engañando a la gente. Y parece que ya se ha dado eso, no estafas, ¿no? Entonces, está generando todo un relacionamiento económico que va a requerir mayor control en el mundo, porque tiene que ver con la vida y la muerte, ¿no? Es bien interesante. Es interesante. Veremos qué pasa. Yo creo que es cuestión de tener paciencia. La gente se desespera y porque efectivamente, no, claro, mientras más tiempo espera, pues te puede dar, pues, ajá, exacto. Así y que te puedes morir. así es. Claro, la diferencia entre que llegue en abril o llegue en mayo es tu vida, ¿no? Ese es Y el tú, tema. es complicado, pero bueno, Claro, aquí, honestamente aquí creo que lo único la única opción es esperar, no hay otra. Y claro. vamos, Y vamos, cuidarse, cuidarse, cuidarse. sí, bueno, sí, pero hasta donde se puede. Hasta eso es difícil, ¿no? Aquí para la mayoría, o sea, eh, el teletrabajo y eso, aquí no es la realidad. Todos tienen que Claro. salir a trabajar y estar en proximidad con otras personas. Y es muy complicado. ¿Qué se va a hacer? Sí. ¿Querés entrar al otro tema? Tenemos, yo creo que unos 10 a 15 minutos más para hablar de la segunda vuelta en las gobernaciones o el tema, algún otro tema. Sí, no, básicamente la segunda vuelta, ¿no? Porque evidentemente en estas semanas hemos visto una campaña furiosa, Mañana pero es la cosa, ¿no? Mañana son las mañana, elecciones. En todos sí, los departamentos, en Tarija, La Paz, sí, ¿dónde más? Chuquisaca, Chuquisaca. sí. Mañana es la cosa, mañana se decide. No, el MAS ha tirado la casa por la ventana, ¿no? Ha hecho uso de todos los recursos que ha tenido. Y lo que alguien decía, ¿no? En la ley electoral se prohíbe a los, a los funcionarios públicos hacer campaña. Y alguien mencionaba y decía, el principal hombre que ha hecho campaña para el MAS ha sido el presidente. Exacto, sí, así es. Entonces, el presidente de la Corte Electoral, del Tribunal Electoral, algo tendrá que decir, por lo menos que le guiñe el ojo, porque no podemos tener una norma que diga que los funcionarios públicos no pueden hacer campaña mientras el presidente está haciendo full-time campaña en favor de los candidatos del MAS en la segunda vuelta, porque le resulta desesperante al MAS ganar en esos departamentos, ¿no? ¿Qué pasará ahí? Es un buen punto, porque Salvador Romero parece que está cada vez menos visible, ¿no? Claro que Sí, por un lado, o sea, no siempre hay elecciones, pero o sea, entre a ver, una,
las elecciones del octubre fue su primera experiencia, ¿no? Claro. Después las subnacionales, hace un mes atrás, y ahora Sí. con la segunda vuelta. O sea, pero a lo que me voy, que está como entre las generales y las subnacionales, como que, no quiero decir que se haya escondido, pero o sea, no se lo veía, no sé, no salía a dar eh, declaraciones, o sea, en los medios también yo lo veía así, y ahora mucho menos. Claro, o sea, la escala o la magnitud no es la misma, pero o sea, su trabajo, sí, o sea, ¿me entiendes, no? O sea, como que... No, te entiendo sobre todo porque no estamos exentos de problemas, ¿no? La Ujú. participación del gobierno en la campaña para la segunda vuelta ha sido excesiva. Yo creo que nadie ha quedado inadvertido. Todos hemos visto eso, ¿no? La campaña mediática en medios pagados con auspiciadores del gobierno es muy grande, ¿no? Entonces, todo eso yo veo que el Tribunal Electoral simplemente se ha hecho de la vista gorda. Y eso es terrible porque es ¿Pero por ilegal. qué? Porque a mí me tendrían que demostrar que el dinero que se ha gastado estos días en la televisión a las horas picos es dinero gastado por el movimiento del socialismo y no por el Estado. ¿Alguien está haciendo denuncia esto? Porque tiene que ser mediante una denuncia, ¿no? De X ciudadano, ¿no? No necesariamente, eso es lo que decían los críticos, ¿no? Puede ser por denuncia, pero también puede ser de oficio. O sea, si el Tribunal Electoral piensa que esto está medio mal, ellos pueden hacer una denuncia de oficio, tienen la obligación de hacerlo. Pero ahí va tu observación, pues, ¿no? Él no solamente no aparece en los medios, en general el Tribunal Electoral está inactivo, ¿no? Porque no hace nada de lo que se espera que podría ocasionar, que podría hacer, ¿no? Ujú. A mí me da cosa ver la televisión. Yo trato de no ver mucho, pero es inevitable, ¿no? Hay programas que están, ahora sí que ya notas la presencia del MAS. Por ejemplo, en ese programa que se ve por la noche, ¿no? En que no mentirás. Si tú ves el número de minutos en la cual están entrevistando a gente del gobierno, es atroz, ¿no? Es un programa del gobierno, pues, ¿no? El número, el tiempo que la periodista invierte en entrevistar a autoridades gubernamentales es, no, casi todo el programa es así, ¿no? Casi todo el ¿En programa. qué canal sale? Ni yo no tengo televisión. O sea, Ah, tengo un ya. televisor, pero no tengo telecable, ni antena, ni nada. A En menos PAT, Netflix y YouTube. claro, En en PAT PAT, sale. Mira, sí, pero es lamentable, ¿no? Y realmente todo el programa. Ahora, ellos te van a mostrar que ese programa, que además debe ser carísimo, porque tú tienes una idea del costo de la televisión, pues es carísimo, ¿no? Sobre todo cuando hablas de canales como PAT, que son cadena nacional, ¿no? ujú, El segundo es muy caro, ¿no? sí. Entonces, ese programa está financiado por una triste universidad, que no recuerdo ni el nombre de la universidad, son los únicos que supuestamente financian ese programa. No tendría sentido, pues, ¿no? Es decir, no tiene sentido común a eso, voy, ¿no? Yo lo veo y me río porque obviamente no está financiando esa universidad todo ese programa debe ser carísimo, ¿no? Ujú. Y para que a esa universidad les resulte beneficioso pagar por el programa, que no mentirás, tendrían que estar gastando más dinero de lo que reciben cada mes de sus estudiantes, no tiene sentido. Claro, o tendrían que estar inscribiendo ingentes cantidades de estudiantes en esa universidad, cosa que no es verdad, porque yo apenas escuchas de esa universidad, es casi desconocida aquí, ¿no? Ya. Entonces, estas son cosas que hay mucho interrogante en el manejo de los medios. El MAS ha sido siempre muy escurridizo en el manejo de los medios, ¿no? Porque han descubierto ellos en el tiempo que manejar todo a través del canal estatal es malo porque la gente no ve el canal estatal. Ujú, Se dan cuenta que es del gobierno y que ujú. están engañando. Entonces buscan lo que en algún momento este periodista muy crítico del MAS escribió en su libro, ¿no? Los canales paraestatales, ¿no? Entonces los canales paraestatales son propiedad de gente que no son independientes. Había un señor venezolano que era dueño de algunos medios, Así. pero otro venezolano ligado con el gobierno de Chávez, ¿no? Ujú. Entonces,
este tipo de cosas. Y luego PAT, ¿no? Que PAT es un caso muy triste porque PAT en realidad no existe, ¿no? Está funcionando porque alguien, no conozco con exactitud la cosa jurídica, pero lo que sí sé es que a los que eran propietarios ya ni están, ¿no? Desaparecieron, hay juicios, pero hay el interés de los trabajadores y es un interés legítimo, ¿no? De que eso funcione. Entonces, claro, solo un canal funciona si hay plata, como cualquier negocio, pues, ¿no? Entonces, ahí hay una mina de oro para el Estado, ¿no? Porque hay un canal que los trabajadores no permiten que se cierre. Entonces, lo que haces es ponle plata a ese canal y vas a ver cómo sigue funcionando en favor nuestro, porque nosotros vamos a decidir quién se entrevista y quién no se entrevista en ese canal. Entonces, ahí está gran parte del asunto. Y no aparece el Estado como financiador, aparece una universidad perdida por ahí, como que financia todo ese programa, que debe ser súper caro, ¿no? Pero bueno, son disquisiciones políticas y en relación a los medios de comunicación que a veces es importante que la gente se dé cuenta, porque como la gente no está en ello, no reparan en eso, ¿no? Pero sí, ese programa es un programa 100% gubernamental y si alguien investiga con seriedad los fondos, debe estar también financiado por el Estado, ¿no? Así, Con mete mucha... un palo blanco. Complicado. Y bueno, veremos si recuperan algo, porque en primera vuelta creo que se llevaron 3, ¿no? Gobernaciones, el Sí, así oficialismo. es. 3, Así es. entonces ya son 3 o 4 que están en segunda vuelta. Son 4. 4. Pero la pelea magistral va a ser La Paz, ¿no? La Paz. Sí, porque pues ellos han tenido esa gobernación siempre, ¿no? Entonces, ahorita no tenerla es perder un departamento muy grande, ¿no? La primera vez que no tendrían a La Paz, porque ellos no tienen la alcaldía. Bueno, históricamente no la han tenido, porque así fue, ¿no? Pero la gobernación sí la tenían con el voto indígena del campo, ¿no? Que es muy importante en La Paz. Pero como ahora se ha roto el MAS, entonces ha aparecido la señora, la nueva alcaldesa del Alto, Copa. Y ella se ha aliado con el descendiente del Maicú, claro. Entonces han armado un grupo político bien interesante que le está robando un montón de votación al MAS. Ese es un grupo político que va a tener importancia en el futuro, pero nadie sabe, pues, como el discurso es claramente antimacista, ¿no? La señora es claramente antimacista, durísima con el MAS, durísima con el grupo que maneja el MAS, con Evo Morales. Ella no repara en críticas, pero por otro lado, ella también deja claro de que nada que ver con los grupos de la derecha extrema, ¿no? Entonces, sí. ella está en medio de todo esto, ¿no? Es difícil ver a dónde va eso. Pero sí, pero su estilo no parece ser muy distinto, en el sentido, No algo parece. lastimosamente. Sí, así. Entonces, es un fenómeno que está creciendo. Veremos hasta dónde llega. Pero lo interesante va a ser si ellos agarran la gobernación. Entonces, el MAS se va a ver agredido, porque habrán perdido una gobernación tremendamente grande. No que no sean importantes las otras gobernaciones, lo son. Tarija es muy importante, Chuquisaca es muy importante, pero La Paz es tremendamente importante. Entonces, ahí están los tipos, ¿no? En esa navegación. Eso es. Bueno, caballero. Bueno. Gracias y gracias a todos por un placer, sí, realmente. estar con nosotros y sigan cuidándose. Hasta la próxima. Listo, que tengas una buena semana. Hablamos. A todos los amigos que nos han escuchado y visto, un saludo a todos, cada uno de ellos. Pues. Chao. Chao.